Hola amigos, en el video de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer esta sencilla forma de calzar estantes, pero que queda muy prolijo, muy fuerte. Así que síganme el paso a paso, se los voy a dar bien detallado para que lo puedan hacer y para que puedan armar muebles, lo que sea que quieran, con un estante que queda muy prolijo y firme, porque fíjense, no mueve para nada. Les dejo como siempre el paso a paso. Nos vemos, gente. Bueno, para la planchuela que va atrás, que va apoyada, es conveniente usar más gruesa que de 3 milímetros, más de 1/8, por lo menos 3/16, en este caso es 1/4. Y el largo que vamos a marcar tendría que ser un poco más del doble del cañón que vamos a ocupar el calce. En este caso vamos a ocupar 40-30, entonces la parte de 30 le vamos a dar 80, le vamos a dar a la planchuela para cortar ahí. Marcamos y ahora vamos a cortar. Ya tenemos cortada la planchuela y ya tenemos que el caño que vamos a usar, que es un 40-30. Este va a ir soldado acá. Y ahora lo que tenemos que marcar es el agujero. Es muy importante que el agujero nos quede centrado y que del centro del agujero a donde empieza el caño supere la mitad del alto del caño, ¿no es cierto? Porque si no, después no va a zafar. Van a ver por qué es muy importante. O sea que acá tendríamos que marcarlo directamente a 3 ahí, para no equivocarnos. Marcamos del caño 3 centímetros y acá centramos la marca para hacer el agujero. Procedemos. Estos marcar son una barbaridad. Me cambiaron la vida de marcar hierros. Vamos a marcar ahí, puntear y perforar. En este caso vamos a usar un hierro de 10 milímetros, entonces vamos a agujerear con una mecha de 10 milímetros lo más justo posible. Listo, seguimos con el paso siguiente. Paso siguiente, gente, les dije que vamos a usar hierro de 10 milímetros. ¿Y cuál es el largo? El largo tiene que ser un poco más largo que el caño que vamos a utilizar. Tiene que superar, en este caso, un caño 40-30, entonces lo vamos a cortar de unos 35 milímetros. Ahora tenemos que soldar el perno en la planchuela. Vamos a dejar un poco más abajo el perno para que quede buena soldadura ahí y con la precaución de que quede bien a escuadra. Perfecto, ya comprobamos que estaba bien a escuadra. Ahora vamos a amolar. Ya tenemos lista lo que es la planchuela. Ahora, del lado contrario a donde está el perno, vamos a soldar a 90 grados, bien a 90 grados, el caño que queremos utilizar para el estante. Así que ahora lo vamos a presentar ahí, vamos a controlar la escuadra y lo vamos a soldar. Ya tenemos bien soldada la planchuela al caño. Vamos a proceder a molar para dejarlo bien prolijo y seguimos con el paso siguiente.
Esta parte ya estaría lista. Lo dejamos lo mejor estéticamente posible. Acá, si lo hubiésemos soldado un poquito más corto, lo podemos gastar del todo y que quede bien prolijo el estante. Tiene que quedar liso acá porque es donde apoyan del otro caño. Ahora vamos a trabajar sobre el caño que va a ir soportando el estante. En el caño que va a soportar el estante vamos a marcar también varios agujeros que también es importante que queden bien centrados, y vamos a perforar con la misma mecha que perforamos para el escalón, para el estante, perdón. Bien centrado, acuérdense de eso, es muy importante que quede bien centrado. Bueno, acá nos ayuda justo la división del caño, está prácticamente al centro, así que vamos a proceder a agujerear eso. Ya estamos perforando el caño. Tengan en cuenta también que quede recto el agujero, o sea que no quede torcido, porque también es muy importante a la hora después de colocar el estante. Comprobamos con el escalón, fíjense, queda perfecto, calzado ahí. Tengo que corregir un poquito la escuadra ahí para que apoye bien. Ahí apoyo mejor. Y ahora vamos a hacer la parte de la traba. Fíjense cómo queda. Queda muy prolijo. Vamos a la última parte del proyecto. Ahí yo lo apreté en la morsa para que me quede en posición. Y ahora vamos a hacer la última parte, que es la L que traba el estante. Para esta no necesitamos que sea una planchuela tan gruesa porque no hace la fuerza. Toda la fuerza la va a hacer acá, y esta solo aguanta que el estante no se corra. Así que con esta planchuela acá vamos a cortar acá bien justo para que haga una L y trabe el estante. Acá, con el sistema que yo le enseñé de cortar hasta la mitad de la planchuela, que yo ya se lo enseñé en otro video que se los dejo por ahí, ya la doblé, y ahora vamos a cortar este largo del ancho del caño. Ahora, con todo apretado en la morsa para que no se mueva, y le dejamos una pequeña luz atrás. Si quieren le pueden poner una pequeña chapa o dejarle con el guante mover un poquito. Vamos a proceder a soldar todo y ya queda el estante. Vamos a puntear y probar antes de resoldar todo. Comprobamos antes de resoldar todo. ¿Ven? Sale perfecto. Cuando calza queda ahí y no sale, no mueve para ningún lado. Resoldamos todo y ya tenemos terminado. Listo, gente. A probar. Y queda recontra firme. Podemos ir regulando la altura. Y no se sale por nada. Espero que les haya gustado y les sirva de ayuda. Nos vemos pronto. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.